Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Ya ha pasado más de una semana de las lluvias torrenciales, de la gota fría de la Dana, que ha asolado parte de nuestro país, fundamentalmente en la zona de Valencia, pero también en Castilla-La Mancha y Andalucía. Y los políticos siguen, pues como ven ustedes, sin estar a la altura, echándose los trastos a la cabeza, las culpas, en lugar de acelerar en esas ayudas a las miles de personas que lo necesitan y que están pasando por una situación cada vez más dramática. Es como ven, pues son los voluntarios, la población civil, las empresas, las que están ayudando cada día para que la vida de las personas que han perdido todo, que han perdido a sus familiares, que han perdido la casa, que han perdido el coche, puedan seguir adelante. Vamos a hablar en esta ocasión con Ketty Garat y también con Paloma Cervilla sobre cómo están afrontando los dos grandes partidos de nuestro país, el Partido Popular y el PSOE, esta situación. El partido que ostenta el gobierno de España y el partido que ostenta el gobierno de la comunidad autónoma más afectada por esta tragedia. Pero también, como no, vamos a hablar de la victoria arrolladora de Donald Trump. Las encuestas, los medios de comunicación finalmente se volvieron a equivocar. La situación parece que no estaba tan empatada como decían, y la realidad ha sido muy distinta. José Manuel Calvo nos va a dar todos los detalles y las claves de esa victoria arrolladora de Donald Trump y en qué papel se queda ahora el Partido Demócrata de aquí a los próximos años. Y por último, pero no por ello menos importante, hablaremos una vez más de la mala gestión por parte del gobierno español. Lo haremos con nuestro compañero Fernando Cano. Arrancamos ya. Pues vamos ya a saludar. Tengo aquí a mis compañeras. Ketty Garat, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Y Paloma Cervilla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Qué tal? Pues muy bien, bueno, bien por decir algo, porque la verdad que estamos viviendo unos días, más de una semana ya, de esa trágica lluvia torrencial, Dana, gota fría, de la tragedia que ha asolado una parte de España, fundamentalmente la zona de Valencia, como decía al principio. Y a pesar de la dramática situación y además de la dramática situación de las vidas perdidas, de los desaparecidos, de las pérdidas materiales para muchas personas, para muchas familias, coches, viviendas, negocios, de todo, la clase política, una vez más, no ha estado a la altura. Ningún partido ni otro. Ahora hacemos aquí un reparto, echándose los trastos a la cabeza, repartiéndose las culpas, repartiéndose quién tiene la autonomía, la gestión de esto, la gestión del otro. ¿Qué ha ocurrido, chicas, con compañeras, con esta situación? ¿No hemos aprendido nada de otras crisis muy recientes para gestionar políticamente mejor una tragedia? Bueno, de hecho es que hemos desaprendido de otras crisis recientes, porque las crisis recientes que hemos tenido en el horizonte próximo, lo que han sido es un ejemplo de coordinación y de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso de las administraciones públicas. Vimos, por ejemplo, la respuesta, ya no hay que remontarse a la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las administraciones durante el 11M, es que recientemente el volcán de La Palma, Filomena, la crisis del COVID-19, la pandemia del COVID-19, todo ello han sido ejemplos, primero, de intervención directa por parte de la Administración Central, del Gobierno Central, y segundo, de una grandísima coordinación entre instituciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actuar en el menor tiempo posible a todos los niveles. Y yo creo que esto ha sido la excepción y la vergüenza, porque yo creo que lo que hemos visto en la última semana no tiene nombre. Llevan 9 días. Y evidentemente lo que ha evidenciado, lo que ha aflorado, ha sido el cálculo político. El cálculo político, me atrevería a decir que en los dos niveles, pero yo creo que hay uno que es más grave que el otro, porque evidentemente el Estado está preparado, el Estado, no el Gobierno, el Estado está preparado para que si hay una administración que se ve desbordada, y que obviamente siempre se va a ver desbordada una administración que no está preparada para asumir una dimensión nacional de una tragedia, pero si incluso en el ámbito de esa dimensión autonómica se viera desbordada, el Estado está preparado y tiene mecanismos para actuar, intervenir y tomar el mando
tomar las riendas para evitar que esto se desborde. Aquí nadie ha tomado las riendas y lo que estamos es simulando a posteriori por parte del Gobierno central que los efectos prácticos de la gestión de esta DANA son los mismos que durante el COVID-19, con simulación de ruedas de prensa en Moncloa cada 5 minutos, con comparecencias de técnicos, cuando en realidad aquí el mando lo sigue teniendo la Administración Autonómica, el mando lo sigue teniendo la UME, se gestiona y se provoca una anomalía, que es que la UME en el escalafón jerárquico de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está por debajo del GEMAT y ha asumido el control, como bien nos contaba el otro día Antonio Rodríguez en una crónica en The Objective, y yo creo que esto ha sido un sainete, sinceramente. Bueno, yo creo que la primera consideración que hay que decir es que una catástrofe de esta dimensión es imposible que ninguna comunidad autónoma de este país pueda hacerse cargo de ella, ¿no? Yo creo que es imposible. Yo creo que nadie con sentido común cree que una comunidad autónoma tiene un ejército, tiene una protección civil a un nivel de la dimensión que se ha visto, ¿no? Con lo cual, eso es lo primero que yo quiero decir. Lo segundo, hay que saber todavía mucho sobre las comunicaciones, sobre lo que pasó. Yo creo que ahora mismo hay mucha información interesada por ambas partes, pero lo que queda clarísimo que las dos administraciones lo han hecho mal. Yo creo que eso es algo tan absolutamente claro que no hay duda. Otra cosa también, que yo sí que tengo ya una certeza clara, que el Estado autonómico no sirve para afrontar una catástrofe de esta dimensión. ¿El por qué? Porque no podemos estar pendientes de una llamada, de un protocolo, de un email, de un permiso. Oiga usted, no. La Agencia de Meteorología y la Confederación Hidrográfica, si ven que un barranco se desborda y si ven claramente que se pueden inundar pueblos y pueblos y pueblos, automáticamente tiene que actuar. Y el Estado tiene poder para hacerlo. No puede estar pendiente que si yo te mando un email, que si lo miras, que si te llamo por teléfono, que si no. Con lo cual, todo es eso. Llama la atención que la comunicación ante un caudal que pasa en pleno siglo XXI, un caudal que pasa, que lo ve la Confederación Hidrográfica, que son los únicos capaces de ver cómo va ese caudal del río, que pasa de una cantidad a otra que es estratosférica, un correo electrónico, yo tengo que pedir ningún tipo de prisa, no hay ningún teléfono rojo de algún tipo para... Tengo que pedir permiso a un protocolo de la comunidad autónoma para que el protocolo me diga que yo tengo que pedir, y yo llamo a la UME y pido. Oiga usted, no hay tiempo, hay vidas humanas y, como se ha visto, va a haber más de 300 víctimas. Con lo cual, yo creo que una conclusión de esta situación es: el Estado autonómico no sirve para hacer frente a esto. Y luego ya entraremos en las consideraciones de la política, en la parte miserable, que yo lo digo claramente, de la política en esta situación. El presidente no puede decir, Pedro Sánchez, que si quieren ayuda que me la pidan. Oiga usted, no. Usted tiene que ir rápidamente con los medios que tiene el Estado, le guste al presidente de la comunidad o no, que me da exactamente igual que Mazón pida o deje de pedir. Usted reúne un consejo de ministros aquella misma tarde, declara emergencia nacional la situación de Valencia, interviene, para vergüenza del presidente autonómico si no quiere. Pero ¿qué pasa? Que como el presidente autonómico es del Partido Popular, pues Pedro Sánchez no convoca un consejo de ministros extraordinario para declarar la emergencia nacional. Es que eso yo creo que es tan de cajón. Precisamente eso ha llamado mucho la atención, Ketty, porque no se ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario cuando se ha convocado en otras ocasiones, no voy a decir por cosas menores, pero desde luego no por una catástrofe tan inmediata y que necesita precisamente celeridad en los pasos y en la reacción. ¿Por qué no se ha convocado antes del martes de la semana siguiente, cuando le tocaba? El fin de semana se han hecho ruedas de prensa. ¿Por qué no se ha convocado? Esa es la pregunta que se están haciendo muchos cargos del Partido Socialista, y lo contábamos en nuestro periódico, y la verdad es que hay muchos dirigentes y muchos cargos del PSOE y militantes del Partido Socialista que están sorprendidos con que no se haya actuado y se haya dejado desbarrar, nunca mejor dicho, el desastre de la DANA hasta unos niveles colosales, utilizando la propia palabra que utilizó el presidente del Gobierno de Moncloa el pasado martes. Yo la verdad es que, si me
pides mi opinión, te diré que todo se explica con una fotografía que se producía al día siguiente de que se produzca la magnitud de este desastre, el jueves por la mañana, en la que comparece el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a Carlos Mazón a su izquierda, y a su derecha, rodeados de un montón de técnicos y de personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban en las labores precisamente de rescate y de planificación de la dimensión de la tragedia, pues a su derecha, Diana Morán, la secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra de Ciencia e Innovación del gobierno, que no pintaba absolutamente nada allí y que es la candidata a suceder a Mazón en las próximas elecciones en 2027. Yo creo que aquí ha habido un cálculo político absolutamente vomitivo e inenarrable, teniendo en cuenta pues lo que ha ocurrido. De ese jueves yo creo que se aprendió alguna lección, porque no se les ha vuelto a ocurrir, y de hecho la han apartado hasta de los grupos de trabajo que se han constituido, en los cuales participan, son 5 grupos de trabajo y 7 ministros, y la ministra Diana Morán no está en ninguno de ellos, porque es evidente que fue tan obscena su participación en esa instantánea y en los primeros momentos de la tragedia, que se le decidió sacar de la ecuación en los momentos posteriores. Yo creo que el gobierno no ha actuado como tenía que actuar, pero los cálculos que ellos, aparte de los cálculos políticos, la argumentación que ellos daban internamente es pues recordando los precedentes del estado de alarma. Nos decían precisamente en una crónica en The Objective esta semana como pues fuentes de Moncloa argumentaban que cuando se hizo lo propio y se actuó con un estado de alarma en la Comunidad de Madrid, que algunos han olvidado ya, que no solo hubo 3 declaraciones, una declaración de estado de alarma, sino 3, una de ellas autonómica solo para un territorio, porque así lo recoge y lo permite la propia ley del estado de alarma. Lo que hizo el Tribunal Constitucional fue considerarlo inconstitucional, básicamente no porque se circunscribiera solo a un territorio, sino porque al limitarse la libertad de circulación, la movilidad de los ciudadanos, que es un derecho fundamental, no se tenía que haber aplicado el estado de alarma, sino el estado de excepción o de sitio, y agarrándose básicamente a ese precedente, el gobierno dice: la derecha consiguió que esto fuera inconstitucional, los medios de la derecha y Ayuso consiguió que esto fuera inconstitucional, y ahora, poco más y poco menos, que os lo coméis y no vamos a exponernos a actuar de la misma manera, cuando en realidad el argumento jurídico está sobradamente justificado y se recoge en los preceptos legales, con lo cual pues los argumentos que utiliza el gobierno evidentemente son falsos. Yo creo que esto le va a pasar mucha factura al gobierno de España. Creo que también le va a pasar mucha factura a Mazón, porque es evidente que no se ha actuado conforme a lo que se esperaba, no ha estado a la altura de lo que se requería en esa comunidad autónoma. Yo lo he dicho al principio, creo que una comunidad autónoma que se ve inmersa en un desastre de dimensión nacional juega con las cartas marcadas, no puede estar a la altura nunca, pero es evidente que si tú cuelgas un tuit y luego lo borras, que si haces una declaración y luego das marcha atrás, que haces cálculo más rápido pidiendo ayuda, diciendo: oye, señores, no puedo. Y si no tienes la grandeza en esos momentos, como tú bien dices, de coger y decir: oiga, es que yo no tengo... Pues lo hizo al 5.º día, cuando dijo esto, y bien dicho es que yo no tengo por qué saber cuántos militares hacen falta y cuántos efectivos militares hacen falta. Y aquí yo diría 2 cosas que son interesantes. Primero, una que nos ha aportado Álvaro Frutos, un dirigente socialista, ex dirigente socialista y ex responsable del gabinete de crisis en el Palacio de la Moncloa, con Felipe González, y que nos cuenta específicamente cómo funciona la cocina de las instituciones públicas en un momento de tragedia nacional, de catástrofe, y cómo, por ejemplo, los avisos que da la EMET o que da la Confederación Hidrográfica del Júcar o la que sea, no solo llegan a la Administración Autonómica. Se produce también un aviso que llega a Protección Civil, al Ministerio del Interior, al Palacio de la Moncloa y concretamente al gabinete del presidente del Gobierno. Es decir, la misma información que tenía Carlos Mazón la tenía en tiempo real el Gobierno de España. Y aquí no se ha actuado o no se ha coordinado una respuesta, o no se ha impuesto,
porque es verdad lo que dice Paloma. Es que si no se está a la altura, lo que tenía que haber hecho el gobierno es aterrizar allí, desembarcar con todas las de la ley y por imponer básicamente un puesto de mando, que eso es lo que ha faltado y lo que a día de hoy todavía falta en Valencia. Un puesto de mando. Hay lugares en los que no ha llegado básicamente porque no está centralizada la respuesta. Y dos, que yo considero que también es muy relevante, aparte de esta explicación de cómo funciona la cocina de las administraciones, y es otra cuestión relativa también a las cuestiones internas. La única administración que tiene a su disposición a la Junta de Defensa Nacional y a la Junta de Defensa, en definitivas cuentas, es el Gobierno de España, que tiene técnicos, que tiene militares, que tiene responsables de seguridad nacional que le explican cuántos zapadores pueden entrar en un territorio, en qué condiciones, cuántos ingenieros, cuántos buques anfibios, cuántos militares, cuánto personal de infantería de marina. El único gobierno que recibe asesoramiento sobre el número de efectivos que son necesarios, cuántos pueden entrar y en qué condiciones y de qué manera y con qué graduación, es el Gobierno de España. Con lo cual, Mazón nunca podía haber tenido esa información. Esa información la tenía Pedro Sánchez, la tenía el Ministerio del Interior, y a mí me parece que se nos debería de caer a todos la cara de vergüenza por este espectáculo dantesco que ha salido en las portadas de medio mundo, ¿no? De todo el mundo, menos del tercer mundo, obviamente, por razones obvias, que lo que evidencia es la falta de coordinación y de colaboración institucional para atender a nuestros muertos, los de todos los españoles. Y es precisamente también, ahora vamos un poco a lo que esta situación va a provocar en la desafección de los españoles con la política, en la desafección de los propios votantes, tanto con el PSOE como con el propio Partido Popular, el gobierno de Mazón, el gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que hablábamos, Ketty, yo creo que las dos comentabais del interés político, ¿no?, de toda esta situación, de cómo se han tomado las decisiones, pero es que en The Objective precisamente publicamos que el PSOE está lanzando campañas en redes sociales para culpar a Mazón del desastre de Valencia. Es que directamente se están lanzando campañas, o sea, campañas a 9 días de la tragedia, con muchos de las víctimas todavía sin encontrar y sin identificar y sin enterrar. O sea, es que ¿sabes lo que pasa, Rocío? Que hay una miseria moral tan grande. O sea, esa gente que lo ha perdido absolutamente todo. Yo vi ayer una persona por televisión llorando que decía: las víctimas no tenemos partido. No tenemos ningún partido. O sea, ¿cómo van a entender las víctimas que lo han perdido todo, que hay dos señores, o que hay sobre todo gobierno de la nación, que es el que tiene todos los medios, que está racaneando las ayudas? Es que hoy publicamos en The Objective que se ha destinado más dinero para comprar Telefónica que para las víctimas de la Dana. Dios santo, es que eso es algo tan fuerte. O sea, ¿cómo no va a provocar que la gente no quiera saber nada de la política? Es que también a esta situación hay que contar los antecedentes. El Plan Hidrológico Nacional del año 2004 contemplaba una serie de actuaciones para el Barranco del Pollo, que ha sido el origen del problema, la zona cero, para evitar inundaciones. ¿Se derogó? ¿Se ha hecho algo? No. Cuando un pueblo, cuando una comunidad autónoma, sea del signo que sea, que me da exactamente igual, plantea unas obras hidráulicas para salvar una situación y no se quiere hacer, es que eso es gravísimo. También hay una responsabilidad anterior, porque ahora hay muchas, claro que hay muchas, y desde el gobierno, por supuesto, y del Partido Popular y de la Generalitat, por supuesto, pero sobre todo cuando se supeditan unos presupuestos generales del Estado a incrementar ayudas a los afectados que lo han perdido todo, eso es de una gravedad que, no sé, que decía Ketty que le va a pasar factura al PSOE y al gobierno. Pues mucho más, Ketty, porque cuando la gente vea que se están supeditando sus ayudas a que el Partido Popular apoye los presupuestos, ¿qué dice la gente de la calle? Es que el Partido Socialista y el Gobierno tiene tan poca corazón y tan poco alma que no se da cuenta de eso. Es que no hay corazón en la política. Yo de todas maneras, fíjate, diferenciaría, porque es verdad que eso a día de hoy no es verdad.
a día de hoy, yo entiendo que el presidente dijo lo que dijo y ateniéndonos... No el decreto sino el futuro. Claro, claro. No, pero por eso digo que a día de hoy, porque es verdad que en un primer momento lo que pareció básicamente, por las palabras del presidente del gobierno, porque él dice lo que dice y dice que se va a hacer con cargo a presupuestos, a las cuentas públicas, dice textualmente, a día de hoy esos 10.600 millones de euros se ha hecho con cargo a un decreto de ley que ha salido en el BOE, que ya está, y que la semana que viene. Ya está, y aunque y si no se convalida se aprobará otro y se hará por otra vía. Pero desde luego ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y con lo cual eso no va con cargo a los presupuestos. Él lo que pretende es hacer un relato político. Yo he consultado a fuentes de Moncloa dicen que esto es falso, que no se va a hacer vía presupuestos. Veremos a ver si la infamia se lleva a término o no se lleva a término. Desde luego, decirlo lo dijo. Lo dijo. Ahora, lo que dice Moncloa es que eso no se va a hacer, que se hará por otra partida presupuestaria, que este es el primero de los decretos, es algo que también dijo el presidente en su comparecencia el martes, que es el primero de los decretos, que seguramente haya más decretos, que habrá además ayudas que vengan de la Unión Europea con cargo al Fondo de Solidaridad y que ya luego veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo, desde luego, creo que hay que diferenciar entre lo que es el discurso, y nunca mejor dicho, tratándose de Pedro Sánchez, entre lo que dice y lo que hace. De momento, lo que ha hecho es esto, veremos a ver lo que hace en el futuro. Quiero pensar que no cometerá tal tropelía, no lo descartaría, pero que no cometerá tal tropelía de vincular, desde luego, las ayudas a los afectados, que son de todos los colores políticos o sin color político, de los presupuestos generales del Estado, que lo único en lo que se traduce básicamente es un tema de supervivencia política de Pedro Sánchez. Y como estamos hablando de supervivencia, no política, sino de supervivencia de la ciudadanía, que se ha tenido que agarrar a las ramas de los árboles para poder mantenerse en pie, y a algunos se les han quitado sus hijos de las manos, la fuerza del agua les ha quitado los hijos de las manos, espero no tener que hablar más de supervivencia política y hablar simplemente de supervivencia. Sí, y yo quería ya, no sé si estamos a punto de acabar, Rocío, pero también hacer un apunte sobre la figura del rey, ¿no? Que tanto que se ha hablado del desastre de la política, ¿no? Que lo tenemos que reconocer todo y admitir la ejemplaridad y la dignidad de la figura del rey, que sí ha llevado la dignidad del Estado a las víctimas. Yo sé que hay mucho debate sobre si tenía que haber ido o no. Pues claro que tenía que haber ido. En el cargo va a que te partan la cara, ir allí, a que te tiren fango, a que te tiren un cubo, porque al rey sí que le tiraron cubo. Yo no sé si a Pedro Sánchez le tiraron un palo o no. No he visto un parte de lesiones, no he visto una denuncia en los juzgados. Yo estoy totalmente en contra de la violencia contra absolutamente nadie, pero sí hay que destacar la figura del rey y de la reina, que estuvieron con el pueblo y que estuvieron con la gente. Y al margen, Paloma, ya del debate, pues está, ¿no?, en la calle, y evidentemente era también lo que les transmitían los propios afectados a la reina, se ve en esas imágenes, es que no era el día para venir, ¿no? Al margen de que cada uno decida o opine si era el día o no para ir, para que los reyes estuviesen ahí, si tendrían que haber ido antes, después, una vez que los reyes están, por lo menos se comportaron como se espera que se comportasen, o mejor, porque tal y como está el nivel, una vez que ya vas, cada uno que piense lo que quiera, si era el momento, no era el momento, pero en el momento que ya estás allí pisas directamente el fango, literalmente, y te lo echan encima, literalmente. La reacción que tuvieron ambos, el rey y la reina, creo que bueno, pues es que habla por sí solo y les deja en muy buen lugar y refuerza, a mi modo de ver, no sé qué pensáis, un poco su figura. Y sirvió de algo, porque fíjate, al margen de que haya sido la única de las instituciones que haya estado a la altura de lo que los españoles esperaban de ellos, que yo estoy con Paloma en que me parece que fue ejemplar la actuación de los reyes. A pecho descubierto, diciendo quítame el paraguas. Algún dirigente del PSOE me decía en las últimas horas, es que el rey se comportó como si hubiera comportado Pedro Sánchez hace unos años. Es que Pedro Sánchez al principio era así. Tenía eso de arresto. Cuando recorría en coche España y hablaba con todo el mundo. Es que o por lo menos presumía de ello y actuaba en consecuencia. Y de repente este Pedro Sánchez, que huye y que abandona al rey en esas circunstancias, no es, me decían, el Pedro que yo conozco. Había
mucha sorpresa con el Pedro Sánchez noqueado que abandonó. Es verdad que con el lanzamiento de objetos y la crítica de la ciudadanía en las calles de Paiporta, ¿no? Yo sí he visto esa imagen de lanzamiento de palo, por supuesto son condenables en todos los casos, pero igualmente también te digo que me parece condenable absolutamente que se ataque a nuestras instituciones, porque el gobierno y el presidente del gobierno es el presidente del gobierno de todos los españoles, mío, tuyo y de todos nosotros. Me parece absolutamente condenable. Y me parece absolutamente condenable que el gobierno utilice una estrategia falsa, un bulo, una fake news, de decir que detrás de ese lanzamiento de objetos había organizaciones ultraderechistas que no han aparecido en ninguna de las investigaciones de la Guardia Civil ni de la policía, que ha dicho que son ciudadanos desesperados a los que les han robado a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, a sus hijos, y que les han robado sus casas, sus pertenencias, que están de lodo hasta las orejas y que lo único que han dicho es qué vergüenza que 5 días después de la catástrofe no tenemos ni agua, literalmente ni agua. Con lo cual, yo la verdad es que siento un profundo orgullo con la actuación de los Reyes. Me parece muy bien que haya habido después de ese enfrentamiento entre Moncloa y Zarzuela de vamos, no vamos, que se haya impuesto Zarzuela y haya dicho pues vamos, cada uno se retrata como quiere. Yo desde luego creo que sirvió para algo, porque efectivamente después de ese espectáculo en las calles de Paiporta, lo que vimos fue a un rey, a un monarca que en el CECOPI, en el centro de emergencias, da un tirón de orejas a todas las administraciones, y al día siguiente sirve de algo, porque las administraciones se ponen las pilas, las de autonómicas y las nacionales. Con lo cual, bienvenido sea el rey, si desde luego la dicha es buena en el sentido de que todos se ponen a trabajar. El rey dijo un mensaje muy importante, que dijo que se vea que el Estado está aquí. Yo creo que esa frase, que se vea que el Estado está aquí, ¿no? Y ya por último, para terminar, Paloma, hemos hablado, Ketty nos ha comentado pues el sentir, ¿no?, del Partido Socialista con respecto a la actuación de Pedro Sánchez, con respecto a la actuación de todo el gobierno, pero también hay muchas dudas sobre la actuación de Mazón y el apoyo del resto del Partido Popular, que ha habido bastantes vaivenes durante estos 9 días. ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, yo creo que en el Partido Popular son conscientes que hay errores, que ha habido errores, claro que los ha habido. Yo creo que el Partido Popular no puede estar ajeno a una situación que se ha producido. Ahora bien, es verdad que el Partido Popular ha cerrado filas con Mazón. Ya se verá en el futuro a ver qué es lo que pasa, pero el Partido Popular lo que no quiere es dar ninguna baza para que pueda ser aprovechada por el PSOE y sobre todo por Pedro Sánchez, para que Mazón sea la cabeza de turco de esta situación. Feijóo al principio se desplazó a Valencia, hizo una declaración institucional desde la sede del PP y ha optado por mantener un papel discreto. No quiere enfrentamiento político, porque sabe que cualquier enfrentamiento político ahora lo que perjudica es a la política. Y la secretaria general ayer dijo una frase que para mí es muy significativa. Dijo que los únicos que no han estado a la altura de esta tragedia es la política, y yo creo que es la pura verdad. Los únicos que no han estado a la altura de todo lo que ha pasado es la política, que se han tirado los trastos a la cabeza, mientras una pobre gente lo habían perdido absolutamente todo. Paloma, Ketty, muchas gracias, compañeras, como siempre. Un placer. Gracias. Hasta luego. Vamos a abrir ya página internacional y para ello saludamos a José Manuel Calvo. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Pues menuda sorpresa, porque la semana pasada hablábamos aquí nosotros y hablábamos todas las encuestas, hablaban prácticamente todos los medios de que estaba la cosa empatadísima, pero finalmente la victoria de Trump ha sido bastante contundente. Sí, había una recomendación de unas personas que saben mucho de encuestas que combinan todas, 538, se llama así la empresa. Es interesante el número, son 538 los miembros del colegio electoral, que acordémonos que son los que son definitivos para votar. 538 decía, atención, la proximidad en los sondeos no nos debe hacernos equivocar. No se traduce necesariamente en proximidad en los resultados. Las encuestas estaban bastante bien, había bastante empate, siempre le han dado más a Trump en colegio electoral y han acertado. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la sorpresa? Hay muchos datos interesantes. Yo voy a elegir uno para empezar. Mucho votante demócrata se ha quedado en casa.
mucho votante demócrata. Es decir, los votos de Kamala Harris han sido muy inferiores a los de hace 4 años de Biden. Es más, el ganador de voto popular, que es Trump, cosa que no es frecuente, recordemos que lo perdió cuando ganó las elecciones a Clinton, Trump ha sacado menos votos de los que sacó. No es tanto que le haya ido bien, como que mucha gente, mucho demócrata, no estaba convencido por esta candidatura de Kamala Harris y por una serie de factores en los que ahora entraremos, ¿no? Es decir, primero, abstención demócrata, mucho demócrata se ha quedado en casa. ¿Qué demócratas? Mucho clase media baja, mucha clase trabajadora, mucho demócrata de toda la vida, un poco desconcertado por la falta de atención que la Casa Blanca, que ahora mismo es demócrata, ponía a todas las dificultades económicas, a los problemas de inmigrantes ilegales, a las cuestiones de guerra cultural. Esas personas que no son universitarias, que no tienen glamour, que no están en Hollywood, que no están en Wall Street, que no nadan en dinero, han votado demócrata toda la vida, no acababan de estar cómodas. No es que hayan ido a votar por Trump, que insisto, ha ganado con menos votos. Es que se han quedado en casa. Es decir, abstención. Una razón importante. Y 2, antes de callarme, es la tradicional alianza demócrata. Los demócratas han ganado muchas elecciones diciendo, bueno, mucha clase media blanca vota republicano, pero nosotros tenemos trabajadores blancos, ya he hablado de ellos, tenemos a las mujeres, tenemos a los negros, tenemos a los hispanos, tenemos a los... Esa coalición se está empezando a resquebrajar. 2-3 datos solo, pero muy impactantes. El voto hispano, casi la mitad ha ido por Trump. Ya apuntó, ya apuntó Bush. Bush consiguió un 40%. Cuidado, el hispano es una persona que cada vez pasa más tiempo. Ya estamos hablando de segunda, tercera, cuarta generación de personas que hablan inglés sin acento. Sus padres y sus abuelos lo hablan con acento y han sido los primeros interesados en que los hijos y nietos no hablaran inglés con acento. Ha sufrido la lengua, pero ha ganado la integración. Y esa gente es conservadora cuando le van bien las cosas y esa gente es más religiosa que la media. Segundo, bomba. Un 13% de los negros ha votado por Trump. Parece poco, pero es que estamos acostumbrados a que el 90 y tantos % votara por los demócratas. Hay un 39% de los asiáticos. Ojo, un 45% de las mujeres ha votado por Trump. Kamala Harris es la candidata de las mujeres. Vemos que ahí se resquebraja lo que llamaban la muralla azul por el color de los demócratas, se resquebraja y hay un realineamiento de alianzas que es preocupante para los demócratas y para el futuro, que tendrán que analizarlo con mucho cuidado, porque lo que ha habido aquí es que Trump ha organizado un movimiento y ese movimiento ha ido hacia adelante a pesar de los grandes medios y a pesar de las élites. Se ha exagerado, no sé, una de las causas de a lo mejor esta desafección de esa parte de los demócratas es que estos años se habla mucho de la cultura woke, de estas exageraciones a lo mejor que ha tenido este tipo de tendencia cultural, que aquí también en España se viven, con algunas cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con la identidad sexual, con la identidad religiosa, étnica, de todo tipo. Se ha exagerado y se ha llevado tanto al extremo que igual ha generado una desafección entre precisamente esos votantes. Yo creo que sí, no es una novedad, pero creo que sí, y se ha confirmado en esta elección. Es decir, no estamos en la prehistoria ni en el siglo XIX, las sociedades se mueven. Vemos hoy de otra manera las cosas en cuanto a la igualdad, etcétera. Pero la exageración de la corrección política
lleva o desemboca en una especie de rigidez absoluta, en una especie de ausencia de libertad, en una especie de ultracorrección que asusta a muchos. Que me lleva a votar al menos correcto de los políticos. Y que entonces dice, a mí me van a decir esos, a mí me van a decir que yo soy un esto y un otro. No, exacto. Te llevan a votar al contrario. El New York Times me puede decir lo que quiera, pero a mí no me van a decir lo que tengo que votar. Hay una reacción, efectivamente hay una reacción de a mí me llamas tú lo que quieras, no pero yo machista, voto, sí. Racista, tal, pues voto a Trump. Si no lo soy, si yo sé que no lo soy, no me cuentes porque no te disfraces en eso. Y ojo, está bien ir contra el racismo, está bien ir contra el machismo y está bien ir, es evidente, extremar eso y hacerlo desembocar en una enorme rigidez ha llevado a mucha gente a protestar, a querer sacudirse el yugo. El péndulo se va para otro lado, ¿no? Bueno, y es que, a ver, evidentemente salvando las distancias, la población estadounidense es diferente a la población europea, la propia española, pero esa exageración y que luego genera cierta desafección le ha pasado a partidos como Podemos, como Sumar, lo hemos comentado aquí muchas veces, pues con esas cuestiones de exagerar el feminismo, de exagerar ciertas cuestiones que igual no hace falta exagerarlas para tener más razón. Que a lo mejor desafían un poco el sentido común. Es decir, no digo que hoy no haya personas que no crean en el feminismo, pero creo que hay una mayoría que creen en el feminismo de la igualdad. De ahí al feminismo de la lucha de clases hay un paso, y del que quiera que lo ve. Pero es normal que haya gente que diga, no, yo no iba por ahí, yo iba por la igualdad. Y pasa igual con la inmigración. Otro de los grandes problemas de Kamala Harris. Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Oye, Trump es nieto de inmigrantes. Es que su abuelo era alemán. Es que su mujer. Entonces, es una nación que muy atraída por los inmigrantes, y a los inmigrantes les atrae. El sueño del inmigrante es el sueño americano, pero no de la inmigración ilegal. No, es que es distinto, y esta Casa Blanca no lo ha hecho bien en inmigración ilegal, ¿no? Entonces, efectivamente, es la exageración, llevar las cosas al extremo, tener esa especie de cruzada, de inquisición permanente, cultural e ideológica. Ha habido mucha gente a la que ha cansado, por un lado, y toma un voto activo. Pero cuidado, que lo que estoy diciendo también es que ha habido otra gente a la que ha inhibido, a la que se queda en casa. Un demócrata de toda la vida está también harto de esto, y no es que vaya a votar por Trump, no le gusta. Es que dice, no, paso, me quedo acá, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado, porque recordemos, es voto de colegio electoral, pero es voto popular y es voto en muchos estados que habían votado hace 4 años claramente demócrata, habían votado por Biden y ahora han votado por Trump. Tiene que hacer un análisis claro a la izquierda y el Partido Demócrata, en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. ¿Está escuchando a la gente? ¿Está escuchando los problemas de la gente? ¿O está diciéndole a la gente lo que tiene que pensar? ¿O está insultando a alguna gente, no? Tienen que escuchar a los trabajadores, que son su base, que no pueden ganar los demócratas sin los trabajadores blancos, sin enseñanza universitaria. Y un 45% de ellos ha votado a Trump. Es que es tremendo, ¿no? No pueden triunfar sin ellos. Y tienen que revisar quién se ha hecho más cargo de la situación, quién les ha escuchado mejor. Bueno, el más payaso, el que más barbaridades decía, el más extravagante. Pues sí, pero ha sabido oír, ¿qué le vamos a hacer?, que les ha dado la impresión de que él se preocupaba más de sus problemas. Y sus problemas eran que los precios están por las nubes, que hay una inflación tremenda, que la cosa de inmigrantes sí, pero inmigrantes ilegales no, que es verdad o no que hay delito en las ciudades. Bueno, a pesar de ello, estamos casi mitad y mitad. Es decir, que el país tampoco hay que decir, ha barrido, arrasado. No, ha sido una victoria clara, contundente, obvia, pero hay mucha gente que ha votado al Partido Demócrata. Es un sistema bipartidista y en general es mitad y mitad. Yo creo que ahora... Sí, también como va en el Senado, el voto popular al final son... El Senado está muy empatado, son 48-52, puede darse la vuelta dentro de 2 años de nuevo. El voto popular son 5 millones más, yo creo, claro, pero tampoco es tremendo. Y la Cámara está todavía en el aire, la Cámara de Representantes. Probablemente sea republicana, pero todavía está 195,
180. Todavía faltan algunos por decir, porque estamos voto a voto, están contando en una docena de estados, ¿no? Recuerda esta situación de gran realineación, de gran movimiento cultural y político a la época de Carter. Carter fue un presidente demócrata, situado en la izquierda del Partido Demócrata, tuvo un mandato de solo 4 años, cosa que no es frecuente, y cuando perdió, en los años 80, perdió en las mismas condiciones un poco en las que ha perdido Harry. A partir de entonces llegaron los años Reagan, y hubo 12 años seguidos de Casa Blanca republicana, 8 de Reagan y 4 de Bush padre. Y hubo un cierto hartazgo también, y había un cierto, ¿qué me vienes con esas políticas? ¿No? Tienen que ver cuáles son sus políticas, claramente, y tienen que, creo que centrarse. Centrarse para los demócratas produjo a Bill Clinton. Bill Clinton fue un éxito de político. Ganó 2 elecciones, empatizaba realmente con todo el mundo, escuchaba lo que tenía que decir y dejó a los republicanos temblando, les quitó la cartera. Bueno, tendrán que buscar un nuevo Bill Clinton los demócratas. Ya para terminar la parte, José Manuel, demócrata, no salió la candidata Kamala a reconocer su derrota en el momento, salió un día después casi. Sí. También casi 24 horas después Biden ha tardado, ¿no?, en felicitar a Trump. Han sido 10 minutos, creo recordar la intervención de Kamala. Ella dice que va a seguir luchando, pero ¿qué tiene el partido más en estos próximos 2 años que hacer? ¿Travesía en el desierto? ¿Catarsis total? ¿Qué tiene que hacer? Las dos cosas, travesía y catarsis y todo. Por suerte o por desgracia, pero por suerte yo creo, dentro de 2 años hay elecciones. La Cámara de Representantes se renueva por completo, el Senado se renueva 1/3. Por lo tanto, ya tienen que estar preparando. Más importante, tienen que sentarse y ver hacia quién hablamos, quién nos dirige, por qué los activistas tienen tanto peso en nuestro mensaje, por qué se nos ha quedado gente en casa. Y lo harán porque la política norteamericana es muy flexible, porque los partidos son relativamente débiles, porque cambian con mucha rapidez. No les va a importar. Sobre todo tienen que hacerlo a la vista de estos resultados. Quiero decir también, para acabar, Kamala Harris tardó, yo creo que estaban en shock, pero ha dado un discurso de concesión elegante, de facilidades, felicitando al vencedor y diciendo que continuarán trabajando por el país. En fin, es bastante consolador cuando tenemos otros casos de elecciones en los que no se felicita al vencedor y pasan los días y las semanas y los meses y no se felicita al vencedor y ya hay un enconamiento fuerte. No es que no haya polarización y enfrentamiento en Estados Unidos, sí, la hay, pero esta elección por lo menos tiene un resultado claro. Vamos a ver ahora qué años tenemos. El programa de Trump es complicado. Vamos a ver si lo aplica o no. Vamos a eso. Vamos a ver. De todas formas hablabas con esto último que decías de las elecciones han sido claras. Eso era lo importante que remarcabas, recuerdo al final de la semana pasada, porque era clave no ver imágenes como las que vimos pues hace unos años en las anteriores elecciones, y eso ha quedado claro. Ahora, pues bueno, quedan 2 meses y medio hasta el 20 de enero para ese regreso, para que Trump y su familia preparen el regreso a la Casa Blanca. Claro, él tiene que buscar ahora entre sus colaboradores más cercanos a hacer y conformar ese gobierno. ¿Qué se espera en ese gobierno? Se esperan los más fieles de los fieles. No olvidemos que Trump se ha cargado a mucha gente de su equipo que no los considera leales. De todo el gabinete de Trump, del primero, solamente en esas elecciones tenía una persona que le apoyaba. Es muy fiero él con sus seguidores, ¿no? Se ha deshecho de toda la aristocracia republicana, se ha deshecho del viejo partido, se ha deshecho de mucha gente que algunos de ellos han apoyado a Kamala Harris en esas elecciones, Entonces, tiene de todas formas un grupo muy leal y muy fiel y le va a seguir. Algunas de esas personas muy, muy polémicas. Habrá que esperar a ver al vicepresidente, que yo creo que tiene un programa un poco complicado, y habrá que esperar a ver si nombra a Kennedy como responsable de sanidad. Personalmente, ojalá no, porque no me gustan nada las cosas que dice. Habrá que ver qué hace con los aranceles y con los impuestos. Vamos a ver, una cosa es la campaña, una cosa son las elecciones, otra cosa es gobernar. Y
Vamos a ver. Y el Estados Unidos y el mundo que va a recoger o que está recogiendo Trump en esta elección no es el mismo que había en la anterior, en su anterior legislatura. Ha cambiado mucho, hay dos guerras encima de la mesa, hay una situación muy complicada y la situación no va a ser fácil. Y eso es preocupante. Ahí sí que me parece que es más preocupante la tendencia aislacionista, la tendencia nativista de mirar hacia adentro. Me preocupa especialmente Ucrania, me preocupa que la relación es decir, Putin está celebrando este resultado. Sí. Zelensky, la verdad que ha sido el pobre hombre rápido en felicitar a Trump. Tiene que felicitar rápido, pero tiene que tener cuidado. En Europa tenemos que tener cuidado. ¿Qué tenemos que pensar? Que estamos un poquito más lejos. No es nuevo, ya había empezado a pasar. El Atlántico era un poquito más grande en los últimos años. Estados Unidos mira mucho a Asia, mira mucho a China. Pero esto lo confirma. Así que, bueno, tenemos que hacer nuestros deberes. Tenemos que gastar más en defensa, porque no nos va a defender tanto Estados Unidos. Tenemos que ver qué hacemos con la política de aranceles. Tenemos que ver qué queremos hacer con nuestra Unión Europea. Y tenemos que ver qué papel jugamos en Oriente Próximo y cómo ayudamos o no decisivamente a Ucrania, porque si pierde Ucrania, pierde Europa, y a este presidente le va a importar mucho menos, ya lo ha dicho. El mundo tiene que pensar que Estados Unidos está un poquito más encerrado en sí mismo, ¿no? Un poquito más sobre sus propias fronteras. En general a los republicanos les gusta más esto, los demócratas son más intervencionistas, han hecho más guerras los demócratas que los republicanos, con buenas o con malas intenciones, para democratizar a la fuerza o no, pero esa es la realidad. Entonces a mí no me gusta mucho, a mí me gusta un mundo en el que esté muy presente la superpotencia que más cerca está de nosotros. Solo hay dos superpotencias, Estados Unidos y China. La más cercana a nuestros valores, a nuestra cultura, a nuestro modo de ser es Estados Unidos, aunque nos separan muchas cosas de ellos, y aunque ahora podamos tener muchos problemas. Por ejemplo, si suben los aranceles, el aceite de oliva, las aceitunas, la cerámica, el calzado, eso puede sufrir, ¿no? Quedan por delante años complicados, por lo tanto en Europa nuestra obligación es ver entre los 27 qué queremos hacer, qué relaciones queremos tener y cómo vamos a hacer para que este mundo no sea más complicado de, como tú decías, ya es. José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti. Pues lo prometido es deuda. Vamos ya con nuestra última cuestión. Como les decimos, no por ello menos importante, por supuesto, vamos a hablar de fondos europeos, de la mala gestión que está haciendo el gobierno de los mismos. Saludamos ya a nuestro compañero Fernando Cano. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rocío, ¿qué tal? Y es que titulas que el gobierno aún no ha gastado el 86% de los fondos europeos previstos para este año. Pero, ¿qué nos pasa? Porque es que cada vez que das la actualización, a mí me da la sensación que el dato es peor. Bueno, es peor por dos motivos. Primero, porque se gasta muy poco y segundo, porque nos acercamos a final de año. Como tú bien comentabas, tenemos un presupuesto anual que el gobierno adjudica a los fondos europeos. En el caso de este 2024 son 36.200 millones de euros, los cuales están a disposición de los diferentes ministerios para que se ejecuten los planes y los proyectos y las convocatorias de fondos europeos. ¿Qué pasa? Pues que cada año que pasa, desde el año 2021 que empezó a aplicarse el plan de recuperación, pues la cifra va peor. Para darte un ejemplo, pues en el año 2021 la adjudicación fue de apenas el 45%. En el año siguiente, el 2022, el dato cayó al 39%. 2023 ya fue 27% y este año, a falta de que cierren 3 meses según la contabilidad nacional, pues estamos en apenas el 14,9%. Es decir, muy bien tendría que darse, cosa que es prácticamente imposible según dicen los expertos, para que al menos se iguale la ya mala cifra de ejecución del año pasado. O sea, que todo apunta a que va a ser el año récord, el peor año. Bueno, récord negativo, Claro, récord en el mal. el peor año de ejecución de fondos europeos. Bueno, tú comentabas un poco la pregunta de por qué pasa esto. Bueno, es un cúmulo de catastróficas desdichas, como bien podría decirse una película y un libro. Pero es que es cierto, tenemos por un lado una administración que ya de por sí es muy lenta, pero que en los fondos europeos ha sido aún más lenta todavía.
Por otro lado, tenemos proyectos que son los que finalmente salen a convocatorias que nunca han sido consensuados ni consultados a las empresas privadas ni al sector productivo, con lo cual el interés que muchos de estos tienen no es para nada atractivo para la empresa privada. Y un tercer punto muy grande que yo diría, y es también el tema de la poca colaboración que existe con las administraciones locales y con las autonomías. Es decir, el gobierno tiene dos formas de ejecutar dinero de los fondos en las autonomías. Por un lado, el dinero que han adjudicado de manera directa, es decir, le dan un dinero a cada autonomía para que ellos lo gasten. Eso sí, siempre bajo los parámetros que dicta el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, es decir, el margen que queda para la autonomía, pese a que puede gastarse ese dinero, es muy poco en cuanto a la estructura del proyecto. Y en segundo lugar, se entregan pues proyectos ya realizados, es decir, pues yo como gobierno central convoco un proyecto, por ejemplo, en Madrid, y ese proyecto, pese a que se ejecute en Madrid, pues toda la gestión, la administración y la ejecución pues está en manos del gobierno central. Ese mecanismo no está para nada engrasado, no funciona bien y llegamos a la conclusión de que ni las autonomías ni el gobierno central pues logran hacer una ejecución eficaz de los fondos europeos. Luego, Fernando, también está que bueno, el tema de que el gobierno hace un pelín de trampa, ¿no? A la hora de calcular el porcentaje de ejecución, según cuentas tú en Sí, tu sí, noticia. la verdad es que sí, bueno, por un lado tenemos lo que estamos comentando ahora, que es la ejecución anual, es decir, dinero que se está gastando en función de lo que se ha asignado para fondos europeos. Recordemos que este año se han asignado 36.200 millones y hasta el día 30 de septiembre solo se han gastado 5.000 millones. Pero, claro, esto hay que ponerlo en valor de lo que es todo el plan de recuperación. El plan de recuperación tiene 660.000 millones de euros asignados, de los cuales 80.000 millones son préstamos y los otros 80.000 millones son ayudas directas, es decir, dinero que se concede y que nunca se devuelve. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno en la contabilidad que hace y en el dinero que ellos creen, dicen que están ejecutando, según en la plataforma ELISA, una plataforma que lanzaron hace algunos meses, para hacer un seguimiento casi diario de los fondos europeos, pues esta plataforma solamente calcula 80.000 millones. Es decir, ellos dicen que tienen un porcentaje de ejecución del 54%, creo no recordar, cuando en realidad es de un 22%, porque claro, ellos cuentan 80.000 millones, pero hay que contar todos los fondos europeos, que son 160.000 millones, con lo cual, en lo que ellos dicen que es 45%, pues en realidad es un 22%. ¿Qué pasa? Pues es, y este es lo más grave de todo, que es que solo quedan menos de 2 años para gastar el dinero. Es decir, si en agosto de 2026 este dinero no se gasta, pues se tendrá que devolver, lo cual sería absolutamente catastrófico para la economía española, porque es un dinero que debería y que cuando se presentó en el año 2021, después de la pandemia, era el gran instrumento para modernizar y para que España y Europa pasasen a la primera división europea. Y 4 años después, tampoco se nota mucho ese paso a primera, ese ascenso ¿qué a es lo que te iba primera a decir? 4 años división. después, pues este dinero que en teoría se ha gastado, que el gobierno dice que son 43.000 millones de euros, ojo, adjudicado, que no pagado, porque nosotros hemos hecho el Claro. cruce del dinero y de esos 43.000 millones de euros, apenas han salido de las arcas del Tesoro Público 37.000, es Es decir, hay importante 100.000 esa millones de euros que salvedad, están en el limbo. claro. Eh, Dándole el beneficio de la duda, considerando que esos 43.000 millones de euros están ejecutados, que tampoco están ejecutados, pues tenemos el gran problema de que nos queda por ejecutar pues casi el 75% del dinero en nada, en 2 años. Pero lo peor de todo es que el dinero que se ha gastado, pues tampoco es que tú digas que haya llegado y que haya transformado España. Te pongo un ejemplo muy, muy simple. Nosotros también sacamos hace una semana un artículo de los PERTE, que son los grandes proyectos transformadores de la economía española. Pues un PERTE muy, muy sonado es el PERTE del vehículo eléctrico, con el que tenía como gran objetivo que España construyese sus propios vehículos eléctricos y tenía otro gran segundo proyecto, que es el proyecto de los PERTE Chip, que decía que España tenía que fabricar chips en suelo español. Han pasado 4 años. En el caso del primer PERTE, pues se han hecho algunos proyectos, algunos incluso se han devuelto, algunas empresas han devuelto el dinero porque no han tenido tiempo para gastarlo o porque sus proyectos van demasiado desacompasados con los plazos que le pone el gobierno, con los lentos pasos que pone el gobierno. Y claro, yo creo que de aquí o sea, no tiene vista de que vayamos a hacer un coche eléctrico en España, como muchos han adjudicado pues algunas fábricas para construir baterías, o para hacer componentes, pero la construcción total de un coche eléctrico, pues en este momento está absolutamente lejos de convertirse en realidad.
El Partechip, pues vamos, en el Partechip es peor porque se han gastado apenas 290 millones de 12.000 millones asignados. Es decir, hay 11.900 millones que no se han asignado, que ni siquiera ya han salido a convocatorias y que no hay ninguna empresa extranjera que quiera instalarse en España para ser una empresa de chips. Con lo cual, pues tenemos estos dos grandes ejemplos de qué es lo que se quería hacer y lo que se ha hecho. A cambio, ¿qué se ha hecho? Pues se ha gastado mucho dinero en obras públicas, se ha gastado mucho dinero en aves, se ha gastado mucho dinero en calefaccionar edificios, se ha gastado mucho dinero digamos, en reconstruir o adaptar edificios públicos. También se ha gastado mucho dinero en las famosas zonas verdes, en el caso de Madrid, pues en la famosa zona de restricción del tráfico, pero poco más. Es decir, se ha hecho mucha inversión en cosas públicas, que está muy bien, yo no lo critico, pero quizás los fondos europeos estaban llamados a hacer algo más, y es decir, pues ser un eje que generase eh, una transformación real en el tejido productivo español. Y digo tejido productivo porque al final el sector privado, que aunque no le guste a muchos sectores del gobierno, debe ser el motor del crecimiento de un país, no el sector público, porque el sector público lógicamente tiene que proteger la bienestar de sus ciudadanos, en mi opinión, pero el tema de la eh, transformación y del el pulso fabril e industrial es que tienen que estar en manos de las empresas privadas. Y a esas empresas privadas le ha llegado poco o nada de dinero de fondos europeos. Es que al final, Cano, lo hemos hablado aquí muchas veces, es que el problema es de base, el problema es de origen más bien, más que de base, de cómo se organizaron y gestionaron en un inicio estos fondos, estas ayudas que venían de Europa en ingente cantidad por la situación que vivimos en la pandemia y que estaban, como dices, llamadas a intentar transformar el país, hacerlo más digital, hacerlo más competitivo, es decir, al final las empresas y ver qué es lo que las empresas necesitan. Para ello, lo que tenías que hacer, obviamente, como han hecho otros países, es quizá hacer un poco más de caso al sector privado, a los que generan, como dices tú, esa economía, ese movimiento y hacer, aunque sea una colaboración, una suerte de colaboración público-privada, pero de verdad, o por lo menos que el sector privado tuviese algo más que decir para, oye, mira, necesitamos esto, turismo, ¿qué se necesita para mejorar? Industria, ¿qué se necesita? ¿Dónde se necesita? Ir a la realidad de lo que la empresa y el sector privado necesitaba para crecer, pero eso pues nunca se hizo. No, y sobre todo hay dos cosas que yo creo que son no falacias, pero casi que el gobierno le gusta repetir, y es primero que es el gobierno que está ejecutando de manera más rápida los fondos, lo cual no es verdad. En primer lugar, porque España es el país que más fondos recibió junto con Italia. Y claro, que si tú recibes más fondos, pues lógicamente a lo poco que gastes, pues el porcentaje va subiendo. Pero hay otra gas, que es el caso de que España también eh, tiene una base industrial, una base tecnológica y una base digital mucho más baja que los grandes economías de su entorno. Es decir, el desarrollo productivo, las fábricas, digamos, el pulso fabril español es parte de una base muchísimo más baja que Alemania, que Francia, que Italia. Incluso te diría yo que ahora otros países como Polonia están acercándose mucho a España, con lo cual el salto que tenía que dar España era mucho más grande que el que tenía que dar Alemania, o el que tenía que dar Francia, o el que tenía que dar Italia. Es decir, en el caso español, que repito, es el país que más dinero recibe de fondos europeos, que fue el que más cayó en pandemia su PIB, pues tenía mayor de los retos, que era intentar al menos equipararse a las grandes economías europeas en cuanto a estructura productiva. Esto tú lo sabes mejor que yo porque tú sigues ese sector, pero España es un país que toda su vida ha crecido en base al turismo y en base a los servicios. El gran oportunidad de los fondos europeos era precisamente darle la vuelta a eso, es decir, convertir un país que lógicamente no tenía que dejar de lado su turismo ni su sector de servicio, pero sí que tenía que dar ese salto hacia un país que construyera coches desde cero, y no que fuera solamente fábricas de ensamblaje, un país que construyese tecnología digital y un país que generase unas fábricas de segunda generación. Pero eso Pero ya no se está superada haciendo la pandemia, y no están las otra vez, convocatorias. claro, ¿no? Y superada la pandemia, España se ha vuelto a convertir en uno de los países, se debate con el primer puesto, segundo puesto, país más visitado por los turistas, y vamos a cerrar este año previsiblemente con un récord de turistas internacionales nunca visto, que está fenomenal y está muy bien. Pero claro, cambios como tal en la estructura, como decimos, de nuestra economía, de lo que conforma nuestro PIB, pues no ha habido con esas cantidades
cantidades de dinero. Fernando, y ya por último, en este reparto, en esta ejecución de los fondos, va por ministerio, ya lo saben, por ministerios, ya lo saben ustedes. ¿Hay alguno que se salve, alguno que lo esté haciendo mejor, o todos un poco por igual? No, la verdad es que yo creo que el descalabro es bastante, está bastante repartido. Hay algunos que tienen más, pero claro, hay algunos que tienen más con trampa. Por ejemplo, el Ministerio de Economía es el que más ha realizado pagos por valor de 1.400 millones de euros, pero claro, porque ha transferido 1.350 millones al Fondo de Resiliencia Autonómica. Es decir, dinero que ha traspasado a otro lado, no es que lo haya gastado. Entonces, claro, ese dinero está absolutamente inflado. Por otro lado, pues tenemos el gran Ministerio de Transformación Digital, que se supone que es el que debería llevar la batuta porque es uno de los pilares de los fondos europeos. Ha adjudicado apenas 859 millones de 6.900 que tiene asignados, es decir, una mínima parte. Y ya por poner el peor de los ejemplos, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos hablando del ministerio que debe ser el eje principal de toda la transformación digital española desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista del incentivo para las universidades. Pues ese ministerio apenas ha gastado 12 millones de euros de 921 que tiene asignado, con lo cual, pues, tenemos también transformación digital, transformación ecológica, que es otro de los pilares junto con transformación digital, y tampoco, o sea, tenemos que transición ecológica apenas ha gastado 300 millones y dispone de 5.000, es decir, es que las cifras se caen por todos lados. Compañero, gracias. Lo que pasa que ya sabes que las cifras, como decíamos con la ejecución, es que el gobierno a veces pues las trampea un poco, por eso hay que leer de Objective siempre, pero en particular para hablar de fondos a nuestros compañeros, porque estáis haciendo un gran trabajo encontrando esa cifra real de lo que se ha ejecutado, lo que realmente ha llegado a las empresas y lo que realmente ha gastado el gobierno y ha llegado a su destino final. Y desgraciadamente pues tendremos que contar, es muy posible que vaya a haber una gran parte de ese dinero que lo perdamos. Fernando, compañero, muchas gracias. Te seguimos leyendo. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias, hasta luego. Y gracias también a todos ustedes una semana más. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales y en su plataforma de podcast favorita. Un abrazo.